En la vida, a menudo nos mantenemos honestos, trabajamos duro y nos aferramos a nuestros valores. Pero a veces, solo un momento de codicia, un pequeño pensamiento, puede cambiar toda nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que una sola decisión que tomes podría abrir la puerta al éxito o cerrarla para siempre? La historia de hoy es una que deberías escuchar con atención, porque cada momento en ella nos enseña que, si no controlamos nuestros pensamientos, incluso una persona honesta puede tomar la decisión equivocada. Hace muchos años, había un joven llamado Jack que vivía en un pequeño pueblo. Su vida estaba llena de tristeza y lucha. Cada día salía a buscar trabajo, ganaba un poco de dinero, regresaba a casa, cocinaba una comida sencilla y se iba a dormir. Un día, después de caminar todo el día sin encontrar ningún trabajo, Jack regresaba a casa con el corazón pesado. Justo entonces, escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarme a cargar algo? Jack se dio la vuelta y vio a un anciano de pie allí. El anciano tenía consigo 3 bolsas de viaje grandes y pesadas. Jack dijo: «Sí, puedo ayudar». El anciano respondió: «Necesito ir al siguiente pueblo. Está un poco lejos. Puedo cargar 2 de estas bolsas yo mismo, pero la tercera es demasiado pesada. ¿Puedes cargarla por mí? Te daré 3 monedas de oro». Jack aceptó. Pero en cuanto levantó la bolsa, sintió lo pesada que era. «Vaya», dijo, «esto se siente realmente pesado». El anciano respondió con calma: «Sí, porque está llena de monedas de bronce». Aunque era muy pesada, Jack se colocó la bolsa sobre el hombro y comenzó a caminar junto al anciano. Mientras caminaban, Jack notó que el anciano lo miraba constantemente. Jack pensó: «Tal vez teme que yo huya con la bolsa». Pero se recordó a sí mismo: «No soy un ladrón. Nunca traicionaría a nadie. Solo quiero trabajar duro y ganar mi dinero honestamente». Mientras avanzaban, llegaron a la orilla de un río. Jack no esperó. Entró en el agua y comenzó a cruzar. Pero el anciano se quedó del otro lado. «Soy un hombre viejo», dijo el anciano. «No puedo cruzar este río con estas 2 bolsas. Si lo intento, podría ahogarme. ¿Puedes llevar una bolsa más por mí? No te preocupes, te daré 3 monedas de oro más». Jack dijo que sí. Pero cuando se acercó para tomar la bolsa, el anciano lo detuvo. «Prométeme que no huirás». Jack lo miró sorprendido. ¿Por qué habría de huir? El anciano dijo: «Es difícil confiar en la gente hoy en día. Esta bolsa tiene monedas de plata». Jack ya estaba un poco molesto. «¿Parezco un ladrón para ti?», dijo. «No engaño por dinero. Dame la bolsa». Tomó la segunda bolsa y cruzó el río. Ni siquiera las monedas de plata lo hicieron apartarse de sus valores. Después de eso, llegaron a una colina. Jack comenzó a subir lentamente, pero el anciano se quedó abajo. «Vamos», gritó Jack. «¿Por qué sigues ahí parado?» «Soy demasiado viejo», dijo el anciano. «No puedo subir con esta bolsa». «Entonces dámela». «Yo la cargaré», dijo Jack. El anciano hizo una pausa. «Pero esta bolsa tiene monedas de oro. Si huyes, no podré alcanzarte». Jack ya estaba un poco frustrado. «Ya te lo dije. No soy ese tipo de persona. Soy un hombre honesto. Trabajé en una pequeña empresa de préstamos. Yo estaba a cargo de llevar los registros, pero cuando me pidieron que mintiera sobre el préstamo de un cliente, renuncié al trabajo». El anciano aún no parecía seguro, pero finalmente dijo: «No sé si dices la verdad o no, pero toma la bolsa. Caminaré despacio. Tú ve adelante y espérame al otro lado de la colina». Jack levantó la bolsa y comenzó a caminar, dejando atrás al anciano. Mientras caminaba, un pensamiento llegó a su mente. «Si huyo con estas 3 bolsas, el anciano no podrá atraparme. Seré rico para siempre». Luego vino otro pensamiento. «Es viejo. Probablemente no le queda mucho tiempo de vida. ¿Qué hará con todo este dinero? Pero yo soy joven. Si tomo este dinero, puedo hacerme rico, casarme con una mujer hermosa y vivir una vida lujosa». Tentado por estos pensamientos, Jack comenzó a correr con las 3 bolsas.
Respirando con dificultad, llegó a casa, abrió las bolsas y quedó en shock. No había oro, no había plata, solo pequeñas piedras dentro. ¿Por qué mintió el anciano?, pensó Jack. ¿Por qué hizo todo esto? Justo entonces, vio una nota dentro de la bolsa. La tomó y leyó. Soy el rey de esta tierra. No tengo familia ni heredero, y estoy envejeciendo. Por eso he estado buscando a una persona honesta para adoptarla como mi hijo y futuro rey. Si no hubieras huido, tú habrías sido esa persona. Al leer esas palabras, Jack se llenó de un profundo arrepentimiento. Había sido honesto toda su vida. Nunca quiso engañar a nadie. Pero un pequeño pensamiento codicioso lo cambió todo. Si hubiera controlado su mente solo un momento más, podría haberse convertido en el heredero del trono. Pero un solo momento de debilidad lo hizo perder la mayor oportunidad de su vida. Esta historia nos enseña cuán poderosos pueden ser nuestros pensamientos. Jack era realmente una persona honesta, pero un momento de pensamiento codicioso lo llevó a hacer algo completamente contrario a sus valores. El pensamiento llegó: si huyo, el anciano no podrá atraparme. Eso podría haber sido el final. Pero no se detuvo ahí. Se convirtió en: me haré rico. Viviré una gran vida. Me casaré con una mujer hermosa. Estos pensamientos lo llevaron por el camino equivocado. Hay un dicho que dice que incluso nuestro peor enemigo no puede dañarnos tanto como nuestros propios pensamientos negativos. Toda acción comienza con un pensamiento. El pensamiento se convierte en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y los hábitos dan forma a nuestro futuro. Así que, si queremos protegernos de resultados negativos, debemos cuidar nuestros pensamientos. Los pensamientos honestos y positivos pueden guiarnos hacia una vida mejor y más hermosa. Nuestros pensamientos son como semillas. Un día, crecen y se convierten en nuestro futuro. Así que asegurémonos de que esas semillas estén llenas de paz, positividad y honestidad. Jack pasó la noche sin dormir. La casa, que antes era solo un refugio humilde, ahora se sentía como una prisión silenciosa. Cada rincón parecía devolverle el eco de su error. No era el ruido de la pobreza lo que lo atormentaba, sino el peso de saber que había fallado a la mejor versión de sí mismo. Al amanecer, cuando la luz entró por la ventana, tomó una decisión: no permitiría que ese momento definiera el resto de su vida. Al día siguiente regresó al mismo camino por el que había huido. Sabía que era poco probable encontrar al anciano, pero necesitaba enfrentarse al lugar donde su mente lo había traicionado. Caminó despacio, observando el río, la colina y el sendero polvoriento. Todo estaba igual, excepto él. Allí, en silencio, se arrodilló y aceptó su error sin excusas. No culpó al destino, ni al anciano, ni a la vida. Por primera vez, entendió que la verdadera responsabilidad empieza cuando dejamos de justificar nuestras decisiones. Los días siguientes fueron difíciles. Jack volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no trabajaba solo para sobrevivir, ahora trabajaba para reconstruirse. Ayudaba a quien lo necesitaba sin esperar recompensa. Si encontraba una moneda en el suelo, buscaba a su dueño. Si alguien dudaba de él, no se defendía con palabras, sino con acciones constantes. Comprendió que la honestidad no es un acto aislado, sino una práctica diaria que se fortalece con el tiempo. Con los meses, la gente del pueblo empezó a notarlo. No porque Jack hablara de su rectitud, sino porque su conducta hablaba por él. Cuando surgían conflictos, acudían a él para pedir consejo. Cuando había que confiarle algo importante, su nombre era el primero en mencionarse. Jack no se sentía orgulloso, se sentía en paz. Había aprendido que la verdadera riqueza no es lo que se obtiene, sino lo que no se pierde en el proceso. Un año después, ocurrió algo inesperado. Un mensajero real llegó al pueblo preguntando por él. Jack pensó que era una broma cruel del destino, pero aún así acudió. El mensajero le explicó que el rey había fallecido poco tiempo después de aquel encuentro y que, antes de morir, había dejado instrucciones claras: observar a Jack desde lejos. Quería saber si su honestidad era real o solo una máscara que se había roto bajo la presión. Durante todo ese tiempo, el rey había seguido su vida en silencio. No para castigarlo,
sino para comprobar algo más importante: si un hombre que cae puede levantarse con mayor integridad que antes. Jake no fue nombrado rey, ni heredero, ni recibió riquezas. Pero el mensaje final del rey fue claro: la mayor prueba del carácter no es resistir la tentación una vez, sino aprender de ella para siempre. Jake entendió entonces algo fundamental. No había perdido la oportunidad de su vida, había recibido una lección que pocos reciben a tiempo. Si hubiera ganado el trono sin haber caído, tal vez nunca habría comprendido el verdadero poder de la mente. Su error lo había hecho más consciente, más humilde y más fuerte. No todos los fracasos llegan para destruirnos, algunos llegan para despertarnos. Con el paso de los años, Jake se convirtió en un maestro silencioso. No enseñaba con discursos largos, sino con su ejemplo. A los jóvenes les decía que no temieran a los pensamientos, pero que tampoco les dieran el control. Les explicaba que los pensamientos son visitantes. Algunos traen luz, otros traen sombras, y uno decide a cuáles ofrecerles asiento. Aprendió que la tentación rara vez aparece como algo malo. Casi siempre llega disfrazada de oportunidad, de urgencia o de justificación lógica. Y entendió que la mente, cuando no se entrena, puede construir historias muy convincentes para alejarnos de nuestros valores. Por eso, cada día, antes de dormir, Jake revisaba sus pensamientos con honestidad, como quien limpia su casa para que lo malo no se acumule. Al final de su vida, Jake no fue recordado como un rey ni como un hombre rico, sino como alguien confiable, alguien íntegro, alguien en quien se podía creer. Y eso, descubrió, era un legado mucho más poderoso que cualquier corona. Esta continuación nos recuerda algo esencial: un error no define quién eres, pero sí puede definir quién decides ser después. No siempre podemos controlar los pensamientos que llegan, pero siempre podemos elegir cuáles alimentamos. La verdadera victoria no es nunca caer, sino aprender a levantarse con mayor conciencia y propósito. Porque al final, la vida no se trata de las oportunidades que perdemos, sino de la persona que construimos con lo que aprendemos. Y cuando cuidamos nuestros pensamientos, incluso después de fallar, sembramos un futuro que vale la pena vivir.